a 30 días de las elecciones. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Tengo rato que no me lo encuentro en el supermercado. Usted es vecino mío, por allá por San Michael. Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. Buenos días, Panamá. Bueno, tengo que decir, me encuentro muy bien, gracias a Dios, de salud y tratando de luchar contra la situación económica que estamos enfrentando. Y sigue viviendo en San Miguelito, ¿no? Por supuesto. Bueno, sí, porque usted de hecho fue diputado de ese circuito, ¿no? Oiga, usted la última vez que nos visitó nos dijo que estaba preocupado por la situación política. ¿Ya perdió la preocupación? No, por el contrario, Hugo. Estoy aún más preocupado. ¿Por qué? Todo indica que, mira, tras bastidores hablábamos de que aquí hay una crisis enorme de moral, una crisis de valores éticos, una crisis de verdadero interés por un país. Y se refleja con las encuestas. Estamos viendo unas encuestas que favorecen a un candidato no electo de la manera correcta, sino impuesto. ¿Por quién? Por una persona que ha enfrentado la justicia, que ha sido encontrado culpable y que en todo momento, desde los inicios hasta el momento actual, ha tratado de evadir la justicia. No le ha hecho frente a su responsabilidad. Fue muy fácil el poder meter la mano, hacer los daños, y él demostró que jamás le ha interesado el país. Él solamente le interesaba él. Y ese es el que va a poner el dedo en quién debe ser candidato o presidente para este país. Me parece que si el pueblo panameño está siguiendo a una persona como esa, es que sencillamente estamos en una caída de precipicio y nos vamos a estrellar muy feo. Ahora, esa carga usted la pone en los hombros del electorado, del pueblo panameño, pero el pueblo panameño no estará respondiendo precisamente a... Se lo voy a poner de otra manera. Los políticos, el resto de los políticos no estará cosechando lo que sembró. Yo creo que definitivamente la clase política ha cometido muchísimo error y sobre todo los partidos no han hecho el trabajo correcto. Mi opinión muy personal, cuando tú vas a escoger un candidato, tú no lo debes escoger por popularidad, tú debes escoger personas que estén capacitadas y que puedan dar verdadera respuesta a las necesidades que tienen las comunidades, los municipios, el país en general. Por popularidad, sumaría yo por dinero, sumaría yo por contactos, relaciones. Al no hacer lo correcto, Susan, tú pones a personas con poca o nada capacidad para ejercer los cargos. Y en esto podríamos hablar horas de diferentes cargos que han dado más que millones de muestras de incapacidad y que el resultado lo tiene que pagar el pueblo panameño. Entonces, tú tienes un pueblo insatisfecho por las respuestas que han tenido. Esa insatisfacción llevó a Cuba a donde está, llevó a Nicaragua a donde está, llevó a Venezuela a donde está. Queremos que lleve a Panamá a donde está. Pueblo panameño, no te equivoques. Pero estos son falsos mesías que te van a llevar a esa condición. Lo que ocurre, y quizás muchos nos podemos poner en esa misma posición de indecisión, es que a quién le creo. Y le digo esto, ¿por qué? Porque usted acaba de decir algo y yo le agregaría otro valor de los que ha sumado Hugo en cuanto a la calidad de las otras propuestas que hay en este momento, pero también de esa credibilidad que deben tener esos candidatos precisamente para tratar de convencer a ese elector que todavía está indeciso entre el 20 y el 25%. Entonces, ¿qué hemos visto hasta el día de hoy en debates? Ataques. Entonces, al final, yo siempre pongo esto como una referencia analógica de la vida del panameño. A nadie le gusta llegar a su casa y encontrarse o a un marido o a una mujer con pleque. ¿Uno qué hace? Se aleja de ese tipo de personas, hasta en el trabajo, hasta amigos y demás. Entonces, hemos tenido tan viciado el clima en Panamá que la gente ya está un poco cansada de eso y lo que quiere escuchar realmente, más allá de la propuesta, es cómo lo voy a hacer, con quién me voy a rodear para poder hacerlo, porque si no pareciera que fueran más de esas propuestas, señor Domínguez, que hemos escuchado periodo electoral tras periodo electoral,
llegan a la presidencia y no se cumplen. Tú has dicho algo muy puntual. Ya hemos perdido credibilidad. Entonces, ¿en quién puedo confiar? Estamos siempre en los últimos periodos electorales. ¿En qué hemos caído? En escoger al menos malo. En eso hemos estado. Y la pregunta es, ¿deberíamos escoger al más malo? Sí. ¿O deberíamos seguir escogiendo al menos malo? Mientras no cambiemos la regla del juego, vamos a estar en esta misma incertidumbre cada vez que vayamos a elecciones. Le pongo un ejemplo. Perdón. En las elecciones pasadas, Laurentino Cortizo llegó con un 33% a la presidencia de la República. Pero si hacemos un retroceso al tiempo, vamos a escuchar muchas propuestas de esas cosas bonitas que al oído suenan bien. Pero probablemente muchas de ellas se quedaron cortas. Tema educación, tema caja de seguro social, tema constitución. Entonces, ¿cómo descifrar quién verdaderamente es el menos malo? Porque los grandes estrategas de mercado y publicidad saben cómo venderlos y al final es como eso que está en redes. La realidad versus las expectativas que al final no se cumplen. Bueno, definitivamente vamos a estar en una situación muy difícil. Eso va a ser casi imposible contestarlo. Y cuando ustedes me entrevistaron hace varios meses, yo decía que yo estaba trabajando y tenía 3 años de venir proponiendo una gran alianza. Esa gran alianza hubiese demostrado de estos candidatos que de verdad tenían un interés por el país. Pero aquí... ¿Gran alianza de quiénes serían? De la oposición. Rómulo, Ricardo Lombana, Martín Torrijos. Yo no descarto a ninguno. Lo que teníamos que buscar es que el pueblo entendiera, bueno, sí hemos cometido errores. Pero ya estamos tarde. Un mea culpa. Y este mea culpa lo vamos a resolver trabajando juntos por un mejor Panamá. Una vez que logremos los cambios necesarios, porque hay que hacer cambios sin lugar a duda en la Constitución y muchas leyes que hay que cambiar que están obsoletas y otras que son aberrantes. Ahora, disculpe, para esa alianza se acabó el tiempo, como escuchamos al fondo que dijo Susan, ¿o existe todavía la posibilidad de que se pongan de acuerdo? Yo nunca, soy deportista y como deportista nunca cuelgo los guantes hasta que suene el timbrado del último. ¿Qué deporte juega usted? Yo juego casi de todo, juego básquet, ahora, fútbol. Vamos a poner golf, el ejemplo tenis. aquí. Vamos a poner el ejemplo porque creo que cabe. El de baloncesto. Las reglas fueron hechas para que usted hiciera un pique y un equipo sin saber las habilidades de los jugadores. Entonces de pronto usted ponía de base a alguien que no estaba preparado para ser base o de armador a alguien que no tenía las características para ser armador. ¿Qué es lo que le quiero decir? La época para hacer las alianzas ya pasó. Implicó que usted estaba poniendo la carreta delante de los bueyes. Y eso es lo que ha traído también por consecuencia que al día de hoy tengamos el mapa político tal cual está, ¿no le parece? Es correcto, pero también tienes que ver cuáles pueden ser las posibles consecuencias de mantener ese panorama político. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué prevé usted? Es que esto es obvio, Hugo. Si tú tienes un electorado y sabes cómo se ha comportado ese electorado en todas las elecciones previas, ¿qué puedes esperar de una condición como la que enfrentamos hoy y que puedes tratar de hacer comparación con algo similar? Que lo único similar que se me ocurre a mí, que yo he vivido, son las elecciones de 1994. ¿Y qué pasó en 1994? Cuando teníamos a un pueblo que le rogaba al presidente Guillermo Endara Galimani que por favor desapareciera al PRD. Yo no sé si se acuerdan. Sí, claro. Le suplicaban que y él dijo muy atinadamente: yo no puedo eliminar un partido político. Él dijo que era necesario, el PRD era necesario. Es necesario, sí. Pero los problemas no son los partidos, son quienes cogen la rienda del partido. Ahora, hay ese detalle a propósito de la población, porque yo no quiero poner la carga sobre el elector. Y se lo voy a decir porque ayer tuve una lectura, son como esas epifanías, revelaciones que uno tiene así de pronto.
Ayer me tocó estar en el cruce ahí del Dorado. Se me acercaron como 10 muchachos que trabajan informalmente ahí, desde el que está vendiendo lotería hasta el que limpia vidrio, y se aglomeraron. Iba con mi esposa, y no me deja mentir. Y al oírlos, caí en cuenta de lo siguiente. De alguna forma, todos ellos son víctimas del sistema. Sí. Y sabe una cosa, están alineados con quienes ellos sienten que también ha sido víctima del sistema. El sistema de alguna forma, o esa propuesta electoral se ha vendido como yo soy víctima, se ha victimizado, y la ciudadanía que se siente víctima del sistema y de la circunstancia actual, sin empleo, qué sé yo, dice, oye, nosotros somos víctimas, yo voy a apoyar que es víctima porque yo soy víctima. Sentí una sinergia entre los dos. Hace un rato Susan dijo algo muy interesante. Tú dijiste que estos organizadores políticos o los asesores Las estrategas. saben vender muy bien a sus candidatos. Y ellos sabían qué es lo que el pueblo necesita. Necesita a alguien que sea lo mismo que ellos, víctimas. Vamos a victimizar a nuestro candidato. Pero los políticos también lo victimizan. Claro que sí. Y le digo por qué. Porque, y de verdad, y de ahí después de esa respuesta, sí quisiera ir a ver las propuestas, porque precisamente lo que estamos haciendo es eso. Bueno. Nuevamente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy mucho en la calle, pero trabajando, no quizás como tema de reportería, y estoy en contacto mucho con la gente. No tengo trabajo. Me están a punto de quitarme la casa. Yo necesito a alguien que venga a arreglar esto. Saqué a mis hijos de la escuela privada, los tuve que meter a la pública, cerré mis negocios, estoy vendiendo empanadas porque me botaron del trabajo. Yo creo que los políticos no se han puesto en un momento su cabeza en la almohada y pensar lo que el panameño pasa en la noche, levantarse a las 3, 4 de la mañana, con angustia sabiendo qué va a pasar. Entonces, nos hemos quedado, señor Domínguez, escuchando peleas absurdas, cuando realmente lo que necesitamos escuchar es cómo vamos a resolver el tema del desempleo, pero de la manera correcta, explicarlo. Entonces, no sé si usted se siente satisfecho con las propuestas que hemos escuchado de los 8, en cuanto a empleo, seguro social, la corrupción. Mira, no podría decirte que sí del todo. Algunas suenan muy bonitas, otras sencillamente son inalcanzables, otras son, ¿cómo te diría?, sugerencias que no tienen ni siquiera idea el candidato cómo las podría llevar a la realidad. Y esto no lo veo bien. Por eso te hablé siempre de una gran alianza. Esa gran alianza hubiera eliminado toda esta situación. Pero eso ya pasó. Sí, no ha pasado. ¿Puede ocurrir? No ha pasado. Claro que sí puede ocurrir. Pero puede pasar en 30 días. Si de verdad si yo fuera un candidato a presidente y de verdad quiero salvar Panamá, a mí no me cuesta nada hacer presentaciones, es decir, señores, lastimosamente en este momento usted no es candidato. El egocentrismo que existe en este país, es eso. y sobre todo Sí. el egoísmo, porque no están pensando en país, están pensando en ellos, les impide hacer lo correcto por Panamá. Cuando sí, tú hablabas de esta masa que se está identificando con una persona victimizada, yo me remonto a 2000 años atrás, cuando los sacerdotes victimizaron a Barrabás y lo pusieron por encima de Jesús. Y le preguntaron al pueblo, ¿a ustedes quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesucristo? ¿Y qué dijo el pueblo? Suelten a Barrabás. ¿Y qué hago con el otro? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Eso es lo que yo estoy viendo. Si yo llevara a este poco de gentes 2000 años atrás, yo lo hubiera metido en ese tumulto. Ahora no bien, piensan, no están viendo. Yo creo que más de 5 estuviesen crucificados. ¿Qué dosis de responsabilidad le cabe a la justicia y a la justicia electoral en lo que estamos viviendo el día de hoy? Mira, para mí, los responsables de esta situación electoral que estamos viviendo son los 3 magistrados del Tribunal Electoral. Hágame un alto ahí. Son los 3. Usted fue el que postuló a uno de esos magistrados. Así es.
Y hoy retomo la presentación y estoy prácticamente a decir, me arrepiento. Porque yo quisiera ver a ese ¿Usted magistrado. se arrepiente de haber postulado al señor Juncal como magistrado del Tribunal Electoral? Yo, para no arrepentirme, yo quisiera verlo a él en los medios, defendiendo la Constitución, defendiendo las leyes, sustentando con las leyes electorales lo que está sucediendo. Si la ley electoral dice que en un partido de más de 100.000 electores tiene que ser escogido el candidato presidencial a través de una primaria, ¿cómo ellos van a interpretar que una persona que fue electa, pero luego fue eliminada por su propia condición de reo, él vaya a decidir quién sea? Los más de 100.000 inscritos en ese partido no votaron por José Raúl Molino, no votaron por la decisión de Martinelli, no le dieron una carta en blanco a Martinelli para que escogiera a su candidato, y al eliminarlo debería haberse hecho. Fíjate, esos magistrados sabían que esta situación podía pasar. Debieron haber advertido tanto al país como al señor Ricardo Martinelli que esa decisión que tomaba podía costarle al partido su participación como candidato presidencial en las próximas elecciones. Nos quedan 4 minutos casi. 30 días. ¿Hacia dónde deben ir los debates? ¿Hacia dónde deben ir las propuestas? ¿Y hacia dónde pudiera ir esa propuesta de la que usted nos ha hablado, de la que todavía tuviésemos tiempo? Y se lo digo porque los días corren. Hoy cuando salí, habían unas unidades móviles con sonido ahí afuera de Villalucre, pum, pum, pum. Estos son los días donde van a terminar de tratar de conseguir a esos indecisos. Entonces, si realmente nos preocupa Panamá a todos, ¿hacia dónde deben estar dirigidas las campañas? Me debo concentrar en seguir atacando, me debo concentrar en hablar más de propuestas, me debo concentrar quizás en presentar quién va a ser mi equipo de trabajo que me va a acompañar para aprovechar estos 30 días, señor Domínguez. Y ver qué rumbo toma, porque en unos 20 o 25 días estaremos viendo nuevamente otra encuesta, luego del último debate de turismo. Sí, yo sí creo que sería muy provechoso para todas las campañas el que no solamente digan qué quiero hacer, sino cómo lo pretendo hacer. Porque muy fácil es decir, yo quiero componer el país, yo quiero cambiar todo el sistema de transporte público que es desastroso y quiero mejorarlo para que sea el sistema de transporte panameño de primer mundo. Lo único que tenemos de primer mundo es el metro. Todo lo demás es aberrante. Digo, yo soy ingeniero de transporte y ver que pongan línea de buses, de estos supermetrobuses, en vías que para poder hacer un giro tienen que meterse en carril contrario, eso es prohibitivo en un país donde de verdad hay democracia y donde la justicia se aplica. Porque si ese bus, por cualquier razón, causa un accidente, él es el culpable. Y también quien maneja el sistema de buses. Porque no debo poner un bus que para poder hacer un giro tenga que meterse en carril contrario. O sea, pongo en riesgo la vida de los otros. Así estamos en este país. Y eso por decirte lo menos. Hay que hacer propuestas, eso que dijiste, de tal vez presentar el posible equipo pudiera ayudar también al electorado a tomar una decisión. Pero si no se da, ustedes panameños, ustedes tienen el poder en sus manos. No lo tienen los candidatos, lo tienen ustedes. Ese día, si ustedes consideran que lo correcto es irse por Juan Pérez, vámonos por Juan Pérez. No permitamos que la corrupción se apodere del país porque ya prácticamente tiene todo el cuerpo controlado. Usted dice que nos permitan que la corrupción se apodere del país como si la corrupción fuera patrimonio de una sola propuesta política. Aquí ninguna propuesta política puede tirar la primera piedra. O sea, cuando se habla de corrupción, a la gente le viene a la memoria no solamente el gobierno de Cambio Democrático, le viene el gobierno panameñista y le viene este gobierno. Yo no estoy... Fíjate, ninguna propuesta puede tirar primera piedra. Yo no he sacado a nadie, ni he puesto el dedo en nadie. He dicho, el pueblo tiene el poder y es el pueblo el que puede decidir. Y yo pongo como ejemplo, y lo he hecho aquí en otras ocasiones,
el caso que se dio en San Miguelito en las elecciones pasadas para diputado. ¿Qué caso? Recuérdenme la memoria. Mira, hablar con los independientes, cuando caminé, mucho independiente me dijo, yo quisiera votar por ti, pero nosotros hemos decidido como independiente que vamos a votar en bloque por un independiente. Y no podemos dar el voto partido. El independiente, que era la mayoría, decidieron, y Juan Diego, por esa acción de esa población, fue la decisión del pueblo en San Miguelito, le dio casi el voto para 2 candidatos. Nadie conocía realmente a Juan Diego, no sabía cuál era el verdadero potencial, pero la decisión del pueblo fue la que lo puso ahí. Cansados de muchas cosas que ocurren en San Miguelito. Y esa misma actitud, si la tomamos en esta elección, no importa quiénes sean los candidatos, ¿Ni de qué partido? escogeremos al menos malo y podremos aspirar a que las necesidades que tiene el país sean resueltas. Hay que ver las entrevistas. Le pregunto esto porque yo creo que este fin de semana probablemente ya yo termine de decidir, ¿no? Y como Susan, hay un montón más, casi el 25% de la población. Achutupo ya se hacía, Achutupo es como mi medidor de encuesta aquí interno, el señor de la grúa. El elector debe ver las entrevistas de los medios, todas, de todos los medios, verse los debates, meterse a las redes a escudriñar. O sea, esa es la manera de investigar, es como cuando estoqueas a alguien que quiere saber qué está haciendo, ¿no? No sé, no todos tienen sus propuestas dentro de la página web. Empezar quizás a escudriñar, y no solamente para los candidatos presidenciales, señor Domínguez, porque aquí también está en juego lo que puede ocurrir en el país dependiendo de los hombres y mujeres que pongamos en la Asamblea Nacional de Diputados. Porque podemos tener al presidente que escojamos, que no va a ser con un 33%, va a ser mucho menor. Menos. Que eso, a pesar de los números que vemos en las encuestas, pero necesita una asamblea interesante, que su enfoque sea pensar en Panamá y no en el que hay para ellos en su bolsillo. Mira, yo te voy a hacer una pregunta y espero una respuesta rápida porque te va a dejar ver el panorama que vamos a tener. En un circuito uninominal tienes 10 candidatos. ¿Quién tú crees que puede ganar? Sin hacer mucho número, ¿quién tú crees que puede ganar más fácilmente en este momento? ¿El de un partido político? ¿De un partido político? Sí, pienso que sí. En uno en particular. ¿Quién tiene más inscritos en el partido político? Hoy, ¿quién tiene más poder? El PRD. Por supuesto. ¿Y usted cree que va a haber fidelidad No partidaria? me cabe la menor Pero ayer duda. leí en la Si prensa hubiera, que si no, hubiera, que si está hubiera dividido. fidelidad partidaria, Gaby estaría volando en las Exacto. encuestas. El PRD ha votado PRD toda su vida. ¿Y va a pasar? Y va a volver a pasar. Por eso hice el recuento de 1994. Un país que pedía gritos. O sea, que esos números de las encuestas no son tan reales. No, Para usted. no lo es. Cuando tú vas a ver la votación, el pueblo se va a ir con lo que sabe. Mira, lo del PRD es muy fácil analizar. Si tú fueras una funcionaria pública en este momento, ¿tú por quién votarías? Tú te vas a rifar tu puesto votando por cualquier otro candidato. Yo me río porque uno habla con los funcionarios públicos Susan y piensa te dicen distinto, cosas. soy extraña. Pueden decir lo que sea, pero, Pero, señor Domínguez, el análisis mire. es rapidito. Si gana fulano, me vota. Si gana fulano, me vota. Si gana fulano, me vota. La única opción que tengo es votar por mi Yo propio creo que partido. dentro de los 8 candidatos hay un par que probablemente sí van a tomar acciones como esta por el tema del abultamiento de planilla. Ojo, el que trabaja debe estar despreocupado porque al final trabaja. Ayer en el diario La Prensa salió una publicación de esa división interna del PRD, donde de hecho, por propias fuentes de este partido, me han comentado que en las encuestas que realizan de varias índoles, algunos están con Zulay, otros están con Gaby y otros están con Martín. Probablemente en la presidencial es en donde se pueda ver un poco más esto. Y sí están identificados con sus candidatos a representantes, alcaldes y diputados. ¿Piensa usted que dentro del elector del propio PRD y fuera del PRD está esa indecisión de cuál de los tres
Que los tres siguen siendo PRD porque ninguno ha renunciado, ni ha sido expulsado. Sí, bueno, Martín fue expulsado. bueno, sí, Martín, renunció. se me olvida que Sin renunció. embargo, mira, yo quisiera equivocarme. Ajá. Yo quisiera equivocarme, pero yo he visto la posición de los miembros del PRD y nunca ha cambiado. Así como siempre decimos, ningún partido repite. Hoy le estamos dando las condiciones ideales, es como la tormenta ideal. Estamos creando la tormenta ideal para que se dé lo que no queremos que Para pase. que repita Gaby. Por supuesto. ¿Puede repetir, repetir el PRD con José Gabriel Carrizo? Te lo voy a poner así. Si el candidato, y yo no creo que realmente esté tan arriba, si es que está arriba el señor Mulino, vaya a poder sobrepasar los votos que pudiera sacar el PRD como partido. O sea, que Y- Gaby puede pasarse a Mulino. Por supuesto. ¿Cuántos votos? Fíjate tú, Susan. Tú entrevistas en la calle y tú tienes un sondeo, sí, pero en este grupo puede que sí, esta gente que estoy entrevistando se me parcialice hacia uno. Si yo amplío más los encuestados, tal vez el porcentaje cambie radicalmente. Al no poderlo hacer, estoy tomando muestras muy, pero muy pequeñas que no me permiten realmente analizar la verdad, lo que posiblemente pudiera pasar. Si el candidato del PRD que tenemos hoy, que es Javi Carrizo, Ajá. logra mantener un 75% de su membresía votando por el PRD, no se lo gana nadie. Ahora, esa es una posibilidad que te Nadie. pone sobre el tapete. Yo me acuerdo que En la forma que estamos. el último que hizo cálculos políticos basados en la membresía de partido, le pusieron el nombre de Baldor. Ya no está entre nosotros a propósito. Pero dejemos las cosas hasta allí. Por eso de la fidelidad partidaria que no es tan fiel. Pero en el tema de la justicia que le puse sobre el tapete, usted solo me habló de la justicia electoral. Y ahí nos soltó algo fuerte con eso del arrepentimiento. Y de la justicia que ahora tiene en sus manos a propósito del tema de la constitucionalidad o no, de esa designación. Y yo sí quisiera, mira, yo no soy abogado, pero si yo fuese abogado, yo mismo pondría una demanda contra los tres magistrados del Tribunal Electoral. Ellos han hecho lo impensable. El daño que le han causado al país no tiene ningún tipo de justificación. Ellos pudieron haber evitado esto con tiempo. Pero ahora está en manos de la justicia Sí, constitucional. y ojalá hagan justicia. Mira, yo, ¿Qué sería para usted hacer justicia? que se cumpla la Constitución, que se cumplan las leyes. Que Hace corra un o no rato- corra Mulino, para ponerlo más sencillo. Mira, nadie que de verdad sepa de leyes podría acusar a cualquier individuo que pusiera o presentara la demanda de inconstitucionalidad a esa candidatura de José Raúl Molino. ¿Debe correr o no? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque no cumple. Para poderle permitir que él corra, tengo que violentar la Constitución, tengo que violentar las leyes electorales, tengo que violentar el reglamento interno. Oiga, pero está del postulado por mismo Alianza partido de también, René. podría correr por Alianza. ¿Perdón? Está postulado también por el partido Alianza, podría correr por Alianza. No fue postulado. Para poder ser candidato presidencial, tienes que ir a primarias. Ya la postulación En por Alianza no, alianza. porque Alianza es pequeño. Sí, pero ya la postulación por alianza pasó. No puede darse en este momento. Ya ese periodo pasó. Pero- El hecho, perdón, que el Tribunal Electoral no hubiese advertido con suficiente tiempo a RN diciéndole, señores, su candidato está en esta condición. Si llega a pasar esto y no se hace esto, quedan sin candidato. Oiga, hay Esa es la ley. expresidentes, hay un grupo de expresidentes entre los que aparece la señora Mireya Moscoso, de su partido, diciendo que esta judicialización del proceso le está haciendo daño a la democracia. No es ninguna judicialización, no lo es, por ningún caso. Dame que me den a mí un sustento legal en la Constitución y en las leyes que permitan que eso que decidió el Tribunal Electoral Es legal. sea constitución, Ahora, sea constitucional. el señor No lo hay. Blandón, que es abogado, el señor Ricardo Lombana, que de hecho en esto ya conversaba con él el camerino y le hacíamos la misma pregunta, dicen sí tiene que correr. Sin embargo, y alguien
que hizo el comentario le Siendo diría, abogados ellos, ¿no? entonces la posición de ellos es el fin justifica los medios. No importa que se viole la Constitución, no importa que se violen las leyes electorales, el reglamento interno del mismo partido que estamos hablando, porque al final decide el pueblo. Entonces, ¿para qué tenemos Constitución? ¿Para qué tenemos leyes? Si la vamos a violentar. Es más, te lo voy a poner más transparente y ya creo que sería el toque final. Si el Tribunal Electoral acepta que el señor Mulino sea candidato sin haber sido elegido por primaria, Es que ya lo aceptó. cualquier miembro de RM que de verdad quiera este país y que crea que tiene la capacidad para poder dirigir este país, Tumba Mulino. donde levante la mano y dice, yo quiero también ser candidato, ¿en qué queda el Tribunal Electoral? ¿Bajo qué principios podría sustentar el mantener a Mulino como candidato si no fue a primaria y el otro tampoco fue a primaria? Es un debate complicado Sí. porque Lo es. cada abogado nos da una interpretación distinta. Algunos dicen está dentro del código, pero o no, Susa. no es inconstitucional. La Constitución está por encima del código electoral. Entonces, al final, ¿Cuál? lo que se necesita es que rápidamente, señor Domínguez, ese panorama se pueda ya esclarecer. Estamos a 30 días, ya las papeletas la imprimieron, ahí leí Mire, yo y misma si la falla el noticia. tribunal Aquí en está, contra. aquí está el tema. Y si La Corte- papeleta presidencial ya se ¿Y comenzó a ¿Qué imprimir. pasa Sí, ya, si la ya. Corte Suprema Y ahí aparecen en dos realidad casillas del determina- señor Mulino. ¿Qué pasa si la Corte Suprema, como fallo, y que me parece totalmente viable, falla de que es inconstitucional la candidatura? ¿Qué hacen con esa papeleta? ¿Cómo queda el Tribunal Bueno, Electoral? ellos dicen que la pueden volver a imprimir, pero el tema es... Pero no es eso. ¿Por qué llevar al país a semejante situación? Si pudo haber sido... Pudo, pero no... Pero ya... ¿Y esta quién la es el realidad. culpable? ¿Quién Bueno, ya es usted el señaló culpable? a quiénes. Mire, Por señor supuesto, son los Domínguez, tres. que lo veo como que se me puso así como el gallito Está de rojito, pelea está de un rojito, amigo. está rojito. Le echaron agua ahí. Por supuesto. Toma un traguito de agua, yo tomo agua fría con hielo y eso me relaja muchas veces. Nos vamos a ir a la pausa. Mire, ya apareció mi pluma Santo. de mi varita Es mágica. un arma en potencia. Yo, para que usted le vaya hoy súper bien. Yo sé que los negocios ahorita mismo están todos aguantados, todo está parado, la gente está con esa expectativa de lo que vaya a pasar, pero siempre diga lo mejor está por venir a nuestra vida y al país. Nos vamos a la pausa, señor Domínguez. Ya se tomó el traguito de agua, yo me lo tomo.